autogestión emocional que un líder coach debe hacer es su propia autogestión y luego la gestión emocional del otro a quien acompaña. ¿Por qué razón digo esto? Porque efectivamente todo lo que hacemos es el resultado directo no solo de qué y cómo pensamos, sino también de qué y cómo sentimos. Y esto nos dará un marco de referencia para poder entender lo que proviene de mi ser y lo que provenga del otro, para poder colocarme en su lugar sin confundirme en el intento de entenderlo. Bien, entonces, para esto se precisa aprender a gestionar mis propias emociones con la ayuda de un modelo práctico que me permita comprender una forma de gestionar las emociones, viviéndolas y asumiendo la propia responsabilidad por lo que me generen. Entonces, esto implica un compromiso. Entonces, comencemos. En una primera etapa, empiezo a hacer un reconocimiento, o sea, que te puedas implicar para poder comprender o inferir la situación en la que se encuentra el otro a partir de apropiarte de tus propias experiencias internas. Entonces, el lenguaje que el otro utiliza, su postura corporal y su lenguaje gestual son diferentes canales a través de los cuales podré interpretar también las emociones ajenas a mí. Sin embargo, esto va a permitirte ejercitar y despegarte de lo que tú mismo interpretaste de las emociones del otro, desde tu propia perspectiva, emociones y sensaciones particulares. Bien, en una segunda etapa, la autoaceptación significa aceptar que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son mis pensamientos los que le dan ese significado. Implica aceptar que no eres tus estados de ánimo, sino que son parte del torrente químico biológico en el que te encuentras porque portas un vehículo físico. Y este tiene su propia lógica. Pero al mismo tiempo, me acuerdo también que soy responsable de elegir permanecer o no en dichos estados anímicos, porque justamente no se puede controlar su aparición. Es una reacción innata, pero cuando reconoces una emoción en ti mismo o en ti misma, implica que ya se ha internalizado, porque ya entendí por qué aparecen y luego así iremos avanzando una tercera etapa de autorregulación, porque es la disciplina que pondrás en marcha para mantenerte consciente frente a la presión de los instintos. Y eso implica regular la energía emocional que acontece, separarse, tomando distancia y abrazar los impulsos para que se expresen libremente, claro. Cuando observamos nuestras emociones de manera desapegada, podemos utilizar nuestra voluntad de modo consciente para elegir qué hacer y qué no hacer y así seguir nuestra propia intuición. De esta manera podrás tener la capacidad de convertirte en una influencia positiva para el otro y podrás considerar los intereses ajenos, las emociones que se esconden tras sus posiciones y así poder hacer concordar la forma de expresión con la situación y los valores incluidos en esa situación. Y esto requiere ayudar al otro a compatibilizar la emoción con los objetivos a seguir. Se trata de recurrir a la negociación creativa, a una conversación donde se generen posibles acciones para ayudarlo a identificar su emoción y a gestionarla con inteligencia. Bien. En una cuarta etapa, el autoanálisis,
te va a permitir entender la emoción y considerar la racionalidad de los pensamientos que la originaron, además de considerar formas alternativas de expresión. Y entonces es necesario reflexionar para razonar sobre la validez de los propios pensamientos y la conveniencia de las distintas alternativas de acción. Entonces, esto te permitirá identificar las historias que te has contado en torno a esa emoción y las interpretaciones asociadas a ella, lo cual te permitirá también realizar una indagación para ayudar al otro a comprender cuál es la razón de su emoción, el acontecimiento que la desencadenó y las consecuencias que está teniendo en su accionar. Entonces, el hecho de mantenernos calmados y conscientes va a ayudar a que los otros encuentren en nosotros la resonancia empática necesaria para que conecten con su propia calma. Y para eso, la indagación consiste en hacer preguntas al otro para reflexionar. Bien, y como quinta etapa, va a suponer ser consciente de que este proceso no significa estar alegre, ser simpático o agradable siempre, sino que implica expresar lo que se siente, ser estratégico, es decidir, saber sobre qué, cómo y cuándo intervenir, eligiendo la forma de expresar las emociones de la manera que se considere más adecuada y más responsable. Bien, por último, la escucha activa te va a servir para comprender las necesidades e intereses del otro y lograr una manera de satisfacer esas necesidades junto con las nuestras. Implica diálogo. La escucha no contempla solo lo que oímos a través de los canales auditivos, sino también lo que leemos a través del lenguaje corporal, no verbal, y lo que interpretamos a través de esas lecturas. Entonces es importante hacer preguntas asertivas que contribuyan para su bienestar y el nuestro, por supuesto. Bien, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Que se encuentre muy bien. Hasta luego.